En esta unidad estudiaremos y analizaremos algunos instrumentos para la elaboración de la psicología forense. ¿Cuáles son las técnicas, las estrategias que se utilizan en el ámbito forense para pues evaluar, como dice el nombre del programa, pues evaluar una conducta criminal? Si bien es cierto, en el ámbito forense y sobre todo en nuestra región, tenemos algunas dificultades, pues propiamente del ámbito forense, no tenemos elementos, instrumentos que hayan surgido de allí, propiamente dicho. En la mayoría de los países, pues sí trabajan con fuerza pues, en la construcción de algunos instrumentos específicos para aplicarlos en el área forense. Generalmente, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que generalmente los instrumentos que se utilizan en el ámbito forense son instrumentos que pertenecen al área clínica, que se utilizan o se han adaptado de una u otra manera al ámbito forense. Cuando digo que algunos países sí trabajan, bueno, hay países en nuestra región, como Argentina, como México, como Colombia, que de una u otra manera sí pues han desarrollado, han adaptado inclusive instrumentos realizados en otras latitudes a nuestros países. Pues sabemos pues que en América Latina tenemos unas características de personalidad pues distinto a los europeos, a los anglosajones, y muchas veces pues queremos adaptar todos los instrumentos que de allí se realizan acá y simple y llanamente algunos criterios de personalidad, criterios de evaluación no concuerdan porque tenemos una idiosincrasia, tenemos unas culturas totalmente diferentes. Debemos recordar, y partiendo pues del concepto filosófico del hombre, de que el hombre pues es un ser biopsicosocial, cultural y espiritual, agregan algunos autores, pero vamos a quedarnos nosotros solo con la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Entonces, somos un ente biológico, somos un ente psicológico, pero nos desenvolvemos en un ámbito social. En sociedades que tienen, si bien es cierto, podemos tener muchas características en común, tenemos particularidades y realidades distintas, no solamente características climatológicas o ambientales, sino que tenemos una forma de ser, una idiosincrasia distinta. Entonces, no podemos evaluar una persona quizás en México distinta a una persona en La Paz, en Bolivia, o en Paraguay, o en la Argentina. Entonces, son características distintas, sociedades distintas, con códigos distintos, con realidades distintas, que requieren de los profesionales en cada país, y es uno de los objetivos de nuestros cursos, es que pues desde tu área, en tu sociedad, en tu comunidad, puedas pues inmiscuirte en este mundo apasionante de lo que es la psicología, y empieces pues a trabajar, a diseñar, a investigar, a planificar, a crear. Necesitamos crear instrumentos, crear conocimiento para lograr conseguir nuestras propias respuestas. Generalmente nos quedamos siempre con lo que emanan de otras sociedades. Y no es malo, esto no es malo ni es criticar, es buenísimo, porque hay personas pues en otras sociedades pues que han dedicado su vida a la investigación de estos fenómenos y nos sirven de antecedentes, nos sirven de modelos para nosotros crear nuestros propios modelos de aprendizaje. Entonces, decíamos pues que una de las limitaciones que tenemos en el ámbito forense es que la mayoría de los instrumentos que utilizamos provienen del ámbito clínico. Bien, bueno, los instrumentos pues que más utilizamos en el ámbito forense, hay muchos, probablemente ustedes pueden revisar alguna bibliografía y van a conseguir algunos instrumentos que no vamos a mencionar acá. Sin embargo, los más comunes pues son las entrevistas, los test, los autoinformes y la observación, que sin duda alguna la observación es fundamental, dado que un buen psicólogo necesariamente debe ser un buen observador. Y si usted en su práctica profesional tiene debilidades en la parte de la observación, pues entonces yo te invito a que refuerces conviertas esa debilidad en una fortaleza, porque la observación es algo fundamental cuando se estudia la conducta humana. Ok, en primera instancia vamos a hablar de la entrevista. ¿Por qué la entrevista? La entrevista sigue siendo hoy por hoy el mejor instrumento de evaluación, porque la entrevista nos permite ver la mayor cantidad de información que otros instrumentos no nos dan.
Por ejemplo, cuando hacemos una entrevista, decimos pues que es la acción cuando nos sentamos frente a frente a una persona, bien sea la persona señalado como culpable o imputado, una víctima, o los testigos del hecho, o los familiares de las personas involucradas. Entonces, nos permite tener mayor capacidad de observación, lo cual nos va a dar a nosotros mucha información. Entonces decimos que la entrevista en la evaluación forense se trata de un instrumento pues, que nos proporciona la mayor cantidad de información con mayor rendimiento y con la menor cantidad, o sea, se emplea la menor cantidad de recursos y el menor tiempo. O sea que desde el punto de vista económico es mucho más factible. Y entonces esto es algo que es fundamental porque en las instituciones generalmente pues carecen de recursos o hay debilidades y bueno, en la entrevista nosotros podemos utilizar, recoger, pues analizar la mayor cantidad de información y a un costo pues relativamente mucho más económico y lo cual lo hace mucho más factible. Entonces decimos pues que es una técnica que constituye a la expresión y que no está influenciada por la necesidad del entrevistado de generar una buena impresión ni los prejuicios del entrevistador. ¿Qué pasa? A diferencia de otra entrevista, por ejemplo, en el ámbito organizacional o en el ámbito laboral, cuando vamos a hacer un proceso de selección, llegamos y vamos muy bien vestidos, con una ropa acorde al momento, tratamos de generar una buena impresión al entrevistado. ¿Para qué? Para que nos seleccionen a nosotros, porque bueno, hay un proceso de competencia, hay una selección, hay varios candidatos, entonces decidimos, pues esperamos que decidan por nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Damos nuestra mejor presentación, nuestra mejor cara. En el ámbito forense, raramente esto ocurre a menos que estemos evaluando pues un psicópata, un encantador, una persona que pues va a querer empatizar pues, o congeniar con el entrevistado para ganar pues su afecto. Sin embargo, pues forma parte de la preparación pues de cuidarnos de estas cosas. Esto forma parte de la preparación pues, del entrevistador como tal. Entonces decimos que nos da la mayor cantidad de información con el menor gasto. Y esto es, créanme que es fundamental. Entonces, hacer una entrevista no es tan sencillo como algunas personas pudiesen confundirse. Requiere una preparación específica y es la base imprescindible pues, del trabajo de un psicólogo forense. Porque es la interacción personal, pues, la interacción con las personas implicadas pues, en el caso de evaluar. Entonces, requiere de una preparación, requiere de mucha práctica en el desarrollo, para desarrollar pues, una buena entrevista. Entonces, realizar una entrevista no es sencillo, requiere gran conocimiento de sí mismo, adiestramiento y experiencia. Cuando decimos gran conocimiento de sí mismo, no es fácil sentarse al frente de una persona que haya asesinado a otras personas, a un psicópata, a un asesino, a un violador. La verdad, miren, en mi experiencia personal, la primera vez que lo hice, debo decir que estaba bastante nervioso. Sin embargo, bueno, dado el conocimiento teórico obtenido, pude resolver esa situación. Sin embargo, no es fácil, incluso en un momento me llegó a replantearme si este era el área donde quería trabajar, porque no es fácil sentarse allí con una persona que un asesino, un violador. Oye, de verdad que se requiere de mucha preparación y conocimiento de cuáles son las fortalezas tanto teóricas como prácticas que se requieren para realizar pues la labor de una forma mucho más correcta. Sin embargo, pues esta es una técnica que se va a ir perfeccionando con la práctica.